Hola, buena bioquímica, queridos estudiantes de esta materia de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Un saludo de vuestro profesor Jorge Laborda, que va a iniciar con este vídeo una serie de ellos en donde abordaremos los temas que vamos a estudiar durante este curso. Vamos a empezar con el tema 1, el agua y la química fundamental de la vida. Vamos a abordar la primera parte de este tema, en la que trataremos de el agua. Hablaremos de la estructura molecular, de las propiedades físico-químicas, pero no hablaremos de las disoluciones tampón y del pH, que será abordado en otra materia de este curso. Comenzaremos diciendo algo que seguramente ya sabéis, y es que el agua es indispensable para la vida. Supone el 70% o más del peso de la mayoría de los seres vivos. Es fundamental para el mantenimiento de todos los procesos vitales. Un descenso del 10% del contenido de agua causa enfermedad y una pérdida del 20% puede originar la muerte. Es curioso saber que la proporción de agua en los tejidos disminuye con la edad. No obstante, obviamente, sigue siendo muy importante su porcentaje a cualquier edad. Algunas diapositivas de este vídeo tendrán en rojo o en verde alguna pregunta que está aquí simplemente para que la intentéis responder por vuestra cuenta y la debatáis con vuestros compañeros si queréis. Algunas de ellas abordamos ahora la estructura molecular del agua, que, como seguramente también sabéis, está formada por la unión covalente de un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno. Su estructura es la de un tetraedro irregular, con el átomo de oxígeno en la posición central. Los dos átomos de hidrógeno se sitúan en dos de los vértices del tetraedro. Aquí lo tenéis, un átomo de hidrógeno en un vértice, el otro átomo de hidrógeno en otro vértice. Los otros dos vértices del tetraedro están libres de el hidrógeno y solamente tienen los electrones de los orbitales sp3 del oxígeno. Es interesante saber que el ángulo entre los dos hidrógenos es de 100,5 grados, menor que el del tetraedro regular, que es de 109,5. Una pregunta que abordamos también aquí es ¿por qué? Es algo que deberíais ser capaces de razonar por vuestra cuenta. Una de las características más fundamentales del agua es que es un dipolo eléctrico, es decir, va a tener una distribución de cargas. Aunque la molécula de agua no posee carga neta, sí que es un dipolo, o sea, tiene dos polos eléctricos. Esto se debe a la mayor electronegatividad del oxígeno frente al hidrógeno. El oxígeno atrae con más fuerza a los electrones que el hidrógeno, con lo cual va a atraer una carga negativa a su alrededor, digamos. Es por ello por lo que estos orbitales tienen una carga parcial negativa que se representa con delta menos. En cambio, el hidrógeno, la parte de la agua que está formada por estos dos átomos de hidrógeno, como se ven retirados los electrones por el oxígeno, los hidrógenos acumulan una carga parcial positiva. Al final tenemos dos cargas parciales positivas en cada vértice del hidrógeno y dos cargas parciales negativas en los otros dos vértices del tetraedro. La carga neta, como digo, es cero, pero la distribución de estas cargas no es, digámoslo así, simétrica, ¿no? Tenemos cargas positivas en un sitio y cargas negativas en otro. El polo negativo está localizado, como ya he mencionado, en los orbitales sp3 que no enlazan al hidrógeno del oxígeno. Y el polo positivo de esta molécula está en, digamos, la arista del tetraedro que une, podemos decir, los dos hidrógenos. Aquí tenemos otra representación aquí abajo en la que se indica que como el oxígeno retira los electrones del hidrógeno, se genera una carga parcial negativa y una carga parcial positiva en el caso de los hidrógenos y negativa en el caso del oxígeno, lo que me genera este dipolo eléctrico. Este carácter dipolar de las moléculas de agua les conduce a que sean capaces de formar puentes de hidrógeno entre ellas y también con otras moléculas. Los puentes de hidrógeno son debidos a la atracción recíproca de cargas,
¿Entre qué? Pues entre el protón de uno u otro de los hidrógenos de una molécula de agua con carga positiva y uno u otro de los dos pares de electrones que son no compartidos, sp3, del átomo de oxígeno de otra molécula de agua con carga parcial negativa. Aquí tenemos la representación en donde este átomo, por ejemplo, de hidrógeno, con esta carga parcial positiva, establece una interacción electrostática con el oxígeno, con uno de los vértices de ese tetraedro que tiene carga parcial negativa. En este caso, esta molécula de agua es dadora del hidrógeno y esta molécula de agua que recibe el hidrógeno, de alguna manera, es la aceptora del puente de hidrógeno. Así que tenemos una molécula de agua dadora, que es la que tiene el hidrógeno unido covalentemente, y otra molécula de agua aceptora, que es la que va a establecer el enlace iónico con el otro hidrógeno. ¿De acuerdo? Estos son los puentes de hidrógeno. Y una de las preguntas es, ¿son todos los puentes de hidrógeno que pueden formarse igual de fuertes? Bueno, evidentemente esto dependerá de la atracción de las cargas, del valor de las cargas positivas y negativas. Cuanto mayor sea la carga positiva y mayor sea la negativa, más se van a atraer. Así que, dependiendo de la electronegatividad de los átomos involucrados, posiblemente la fortaleza de estos enlaces de hidrógeno sea diferente. La formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua es lo que explica la estructura tanto del agua sólida como del agua líquida. Vamos a hablar aquí de la estructura del agua sólida, del hielo. Al enlazarse mediante puentes de hidrógeno entre sí, las moléculas de agua pueden formar redes tridimensionales cuando la temperatura lo permite. Es decir, cuando la agitación térmica conduce a que las moléculas de agua no tengan suficiente energía como para romper esas redes tridimensionales y estar libres de alguna manera, lo que sería en estado vapor. Entonces, en el estado líquido en principio y en el estado sólido, las moléculas de agua de un cristal de hielo, en este caso estado sólido, adoptan un patrón hexagonal que es similar al de un panal de abejas. Y aquí lo tenemos en la figura, lo que sería el agua, en donde se producen también, como luego veremos, redes tridimensionales entre las moléculas de agua, pero que dejan algunas moléculas de agua libre, y el hielo, en donde no hay ninguna molécula de agua libre, todas están ordenadas, todas están formando puentes de hidrógeno. ¿Cómo forman esos puentes de hidrógeno? Pues 4 moléculas de agua se organizan en torno al átomo de oxígeno de una quinta molécula de agua. Este átomo de oxígeno está situado en el centro del tetraedro. Obviamente, este sería un átomo de oxígeno situado en el centro del tetraedro. Por aquí habría un puente de hidrógeno, esta molécula sería la dadora en este caso. Por esta parte de aquí habría otro puente de hidrógeno, por aquí habría otro puente de hidrógeno y por aquí habría otro puente de hidrógeno. Por aquí habría los hidrógenos de otras moléculas de agua y por aquí estarían los oxígenos de otras dos moléculas de agua. En cualquier caso, este tetraedro se vería rodeado de moléculas de agua formando puentes de hidrógeno fijos porque la temperatura obviamente es la temperatura del hielo y ya no permite que las moléculas se liberen de la atracción electrostática que permite la formación de esos puentes de hidrógeno. Claro, en el hielo habrá dos hidrógenos que están unidos covalentemente al oxígeno, que son los de la molécula de agua, y habrá otros dos hidrógenos que estarán unidos por puentes de hidrógeno a esa molécula de oxígeno, a ese átomo de oxígeno, del centro de la molécula de agua. Bueno, a temperatura ambiente y a presión atmosférica, las moléculas de agua están desorganizadas y en movimiento continuo. Y aquí pongo una interrogación que se refiere a esta pregunta de aquí abajo, ¿qué es la temperatura? Deberíais de ser capaces de consultar exactamente distintas fuentes y ver qué es exactamente la temperatura, que no es la cantidad de calor que tiene un cuerpo o lo que marca el termómetro. Tiene que ver con la energía cinética de las moléculas. Hay una serie de vídeos que podéis ver, que están en YouTube. Si queréis podéis parar la reproducción de este vídeo e ir a esas direcciones de internet y ver los vídeos que indican cómo está formada este agua líquida y cómo se forman y se destruyen los puentes de hidrógeno en este agua líquida. Pero si no lo queréis ver, os intento describir que el agua forma lo que se llaman racimos dinámicos de moléculas, que están formando y destruyendo continuamente puentes de hidrógeno. Cada pico segundo, o sea, cada 10 a la menos 12 segundos,
es decir, en un segundo hay 1 billón de picosegundos, pues cada ese picosegundo lo que sucede es que se forman puentes de hidrógeno y se destruyen. Así que tenemos un montón de moléculas que están en un mar de moléculas de agua, que están libres, que están formando puentes de hidrógeno, pero luego los rompen. Cuando se rompen ese puentes de hidrógeno, quedan libres y no forman puentes de hidrógeno. Así que en cada segundo tenemos una serie de estructuras de moléculas de agua que se han enlazado en una red y otras moléculas que no están enlazadas en esa red. Pero al picosegundo siguiente, esa red que se ha formado de puentes de hidrógeno se puede romper, formarse otro tipo de red, liberarse moléculas que estaban en esa red y otras moléculas libres quedar atrapadas en las nuevas redes que se van formando. Y estas redes se van formando, como digo, a enorme velocidad, porque los puentes de hidrógeno se forman y se destruyen cada picosegundo. ¿De acuerdo? Con lo cual estos racimos parpadeantes, racimos que están de alguna manera fluctuantes, si queréis, están continuamente cambiando de forma y dejan siempre moléculas de agua libres, es decir, no formando puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua que sí que están formando puentes de hidrógeno. Por si no habéis visto los vídeos anteriores, he hecho una animación manual de lo que serían los racimos parpadeantes. Aquí tenéis un racimo de moléculas de agua que están formando puentes de hidrógeno. Bueno, pues se van a romper y se van a volver a unir en una estructura distinta. ¿De acuerdo? Así que esto sería un racimo parpadeante. Por supuesto, el agua también forma puentes de hidrógeno con moléculas polares y estas entre sí. Aquí tenemos un puente de hidrógeno entre dos moléculas de agua, pero aquí tenemos un puente de hidrógeno entre una molécula polar que tiene un grupo carbonilo, un grupo cetona, que obviamente es también electronegativo este oxígeno y que puede formar un puente de hidrógeno con una molécula de agua. Aquí tenemos dos moléculas distintas que no son de agua, pero que también pueden formar un puente de hidrógeno entre un oxígeno electronegativo y un hidrógeno que está unido a un hidrógeno que también es un átomo electronegativo y que por tanto me va a producir una distribución de cargas negativas y positivas. Y, por ejemplo, en el caso del ADN tenemos esa complementariedad de bases. Aquí tenemos el ejemplo entre la timina y la adenina, que forman también puentes de hidrógeno entre estas dos moléculas. Entonces, estos puentes de hidrógeno son muy importantes y se forman entre muchas moléculas de elevada y altísima importancia biológica. Vamos a abordar ahora las propiedades físico-químicas del agua, que son, desde luego, las que permiten la vida. Ya veremos más adelante que sin agua va a ser imposible la vida en ningún punto del universo, en lo que parece que la ciencia hoy en día está de acuerdo en esta propiedad, en esta posibilidad, es decir, sin agua no va a haber vida en ninguna parte, como digo, del universo. La propiedad fundamental de la que derivan muchas de sus propiedades físico-químicas es su carácter dipolar, que ya lo hemos visto, y su capacidad para formar puentes de hidrógeno. Es decir, todo, básicamente, en el agua relacionado con la vida tiene que ver con ese carácter dipolar y su capacidad de formar puentes de hidrógeno. Como puede interaccionar consigo mismo y con otras moléculas que tengan algún tipo de distribución de carga, le permite actuar como disolvente universal, de lo que estoy seguro que también lo sabéis, de compuestos polares, es decir, que tienen carga, anfipáticos, es decir, que pueden tener dos tipos de simpatía, digamos, una simpatía por el agua y una simpatía por lo que yo llamo la no agua, que sería la parte, por ejemplo, hidrófoba de alguna molécula, eso sería una molécula anfipática, y luego también tenemos que puede disolver y puede interaccionar con compuestos iónicos. Y aquí tenemos dos preguntas que dicen, ¿podrías describir el proceso de disolución de una sustancia cristalina como el cloruro de sodio por el agua? Y bueno, esto lo podemos describir de manera muy sencilla, suponiendo que, claro, el ion de cloruro de sodio, los iones, el cloruro y el sodio, no están quietos, están vibrando porque están a una temperatura y tienen una energía cinética, aunque esa energía cinética no les permite separarse. No es suficiente energía como para que se separen.
Pero claro, en el medio acuoso el agua va a llegar, va también a interaccionar con estos iones, va a chocar con ellos, va a formar interacciones electrostáticas porque tiene obviamente una carga parcial positiva o negativa dependiendo del sitio donde está la molécula de agua, es decir, si tiene la parte de los hidrógenos o la parte del oxígeno, y con esa energía extra y esas interacciones electrostáticas extra que la molécula de agua o las moléculas de agua van a proporcionar, pues van a empezar a poder arrancar a los iones de esta estructura cristalina. Cuando los arrancan, las moléculas de agua los rodean, los solvatan. De alguna manera neutralizan esta carga positiva orientándose con sus átomos de oxígeno que tienen la carga negativa a su alrededor. Cuando es el átomo de cloro el que es arrancado de esta estructura cristalina, es la parte positiva de la molécula del agua, que obviamente está en los hidrógenos, la que va a rodear, se va a orientar y va a rodear a este átomo de cloro. Con esta capa de moléculas de agua alrededor de los iones, estos iones ya no pueden interaccionar entre sí. Es decir, siempre que haya suficiente cantidad de moléculas de agua para rodear a estos iones ya no podrán interaccionar entre sí y no podrán formar la estructura cristalina más, con lo cual el cristal se habrá disuelto. La otra pregunta es por qué compuestos como el sulfato de bario no son solubles en agua. Y la razón es porque el sulfato tiene dos cargas negativas, el bario tiene dos cargas positivas y la atracción electrostática entre estos dos es muy elevada. Es tan fuerte que las moléculas de agua no pueden arrancarlas a estos átomos, a estos grupos de átomos, no los pueden separar, no pueden arrancarlos uno de otro, con lo cual, pues obviamente el sulfato de bario en este caso no es soluble. Así que la solubilidad o no de determinadas sustancias cristalinas depende de la fortaleza de los enlaces iónicos que se forman en los átomos que forman esa sustancia cristalina y también la fortaleza, obviamente, de la interacción electrostática entre la molécula de agua y esos átomos si pueden pasar a la disolución. Continuando con las propiedades físico-químicas del agua, sabemos que por su pequeño tamaño permite la existencia de la presión osmótica. Esto lo veremos más adelante. Sus moléculas ya hemos visto que son pequeños dipolos y por tanto funcionan como electrolitos débiles. Se pueden disociarse y actuar a la vez como un ácido débil y como una base débil. Es decir, el agua es una sustancia anfótera que se va a disociar de esta manera en OH- y en H+. Esto tiene una constante de equilibrio que es esta de aquí. Y, claro, la disociación es muy pequeña, esto seguramente lo sabéis. La concentración de protones y la concentración de iones hidroxilo es muy pequeña. Con lo cual la concentración de agua líquida es prácticamente constante. O sea, no se pierde concentración del agua líquida. La concentración molar del agua líquida es 55,55. ¿Por qué? Porque el agua pesa 18 y en un litro de agua hay 1000 gramos. Si divido 1000 gramos por el peso molecular, 1000 dividido por 18, me da 55,5. Es decir, la máxima concentración del agua es 55,5. No puede haber agua 100 molar, ni puede haber agua 200 molar. Es 55,5 cuando es pura. Si multiplicamos la concentración de agua, es decir, 55,555, por la constante de equilibrio, tenemos lo que sería la constante del agua, la constante de disociación del agua, que es del orden de 10 a la menos 14. Y tengo aquí la pregunta de qué podría suceder si no fuera así. Pues obviamente las concentraciones de protones y de hidroxilo serían distintas. Si se disociara mucho, habría mucha concentración de protón y mucha también de ion hidroxilo. Las reacciones químicas posiblemente de hidrólisis serían más rápidas, el agua podría ser corrosiva. Si se disociara de una manera más lenta, habría mucha menos concentración de protones, mucha menos también concentración de hidroxilo y posiblemente las reacciones de hidrólisis y otras reacciones serían demasiado lentas. Así que es posible, y de hecho se cree, que casualmente, y no sé si es casualmente o no, en cualquier caso lo que sucede es que la constante de disociación del agua es de un valor bastante adecuado para que los procesos vitales puedan tener lugar de una buena manera, con una buena velocidad. Evidentemente, de todas formas, tendríamos enzimas que van a catalizar las reacciones y que podrían mantener estos procesos vitales, incluso si esta disociación del agua fuera distinta o un poco diferente de la que es. Pero claro, si fuera muy distinta,
pues evidentemente habría efectos importantes. Por ejemplo, si fuera 10 a la menos 4, bueno, pues el pH neutro sería 2. Había muchísimos protones. Esto querría decir que el agua sería prácticamente corrosiva para muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor con un agua, con una constante del agua, una KW de 10 a la menos 4 en lugar de 10 a la menos 14, pues a lo mejor la vida no sería posible. Desde luego no la vida como la conocemos hoy. Continuando con las propiedades físico-químicas del agua, volvemos a repetir el concepto de que la alta afinidad que las moléculas de agua muestran entre sí es el origen y la causa de todas las propiedades físico-químicas, entre las que están el calor específico, que es muy elevado, los calores latentes de vaporización y de fusión, los puntos de fusión, de congelación y de ebullición también se explican por esta propiedad de la alta afinidad que tienen las moléculas de agua entre sí. Conductividad térmica y eléctrica. Lo mismo, se explica por esta propiedad. La variación de la densidad con la temperatura, una propiedad fundamental para la vida sobre la Tierra. Luego veremos por qué. La generación de tensión superficial, que aquí tenéis una foto de un insecto que camina sobre el agua porque es capaz de caminar sobre la tensión, sobre la tela de agua, que tiene una cierta tensión, que forma la superficie del agua. Y luego el agua, esta interacción que tiene entre las moléculas de agua que tienen entre sí, y luego las interacciones que tienen las moléculas de agua entre sí, es también, o son también, y luego las interacciones que tienen las moléculas de agua entre sí son también las que permiten las interacciones, entre comillas, hidrofóbicas, que ya veremos que se va a llamar mejor esto el efecto hidrofóbico. Bueno, todas estas propiedades las vamos a ir viendo a continuación. Comenzamos con el calor específico del agua, que es bastante elevado, uno de los más elevados de los líquidos que hay en la naturaleza. El calor específico, os recuerdo que es el calor específico de un cuerpo, os recuerdo que es el número de calorías que se deben suministrar a 1 gramo de este cuerpo para elevar su temperatura 1 grado, en condiciones normales, es decir, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo, que es un valor muy alto comparado con el de otros líquidos. Esto se debe a que los puentes de hidrógeno tienen que romperse para liberar las moléculas de agua, la unión que tienen entre sí, de modo que éstas adquieran energía cinética con el calor. Es decir, la temperatura solamente va a subir si las moléculas de agua adquieren mayor energía cinética de la que tenían antes, de cuando se suministra la energía para que la temperatura suba. Parte de esa energía necesita ser empleada en romper puentes de hidrógeno, porque si las moléculas de agua están formando puentes de hidrógeno, están atrapadas unas con otras, no se van a mover deprisa, no van a adquirir energía cinética. Luego, para que adquieran energía cinética, al menos algunas de esas moléculas se tienen que liberar de otras y entonces adquirir energía cinética. Y entonces es cuando la temperatura sube. Por esto es un calor específico muy elevado. Y este calor específico tan elevado proporciona a los organismos vivos, claro, un mecanismo tampón o amortiguador que estabiliza la temperatura. Es decir, aunque haya mucho calor fuera, o incluso aunque haya frío fuera, ¿vale? La temperatura del agua, la temperatura obviamente de los tejidos vivos que tienen una gran cantidad de agua, como ya hemos visto al principio, no va a variar mucho porque el agua puede absorber una gran cantidad de calor antes de subir a temperatura y puede también liberar una gran cantidad de calor antes de que la temperatura baje. Y aquí tenemos una pregunta para que lo reflexionéis, y es si el calor específico del agua sería mayor o menor si se midiera a 10 grados, en lugar de medirse a 25 grados, y si se midiera a 80 grados. Bueno, aquí os doy la pista de que, claro, a 10 grados hay muchos puentes de hidrógeno, hay más que a 80 grados, que se deberían romper para que la temperatura suba. Y a 80 grados, bueno, las moléculas ya tienen menos puentes de hidrógeno, pero tienen mucha energía cinética y va a ser complicado a lo mejor darles más energía cinética también. Bueno, ahí lo dejo para que lo reflexionéis. Hablamos ahora del calor latente de vaporización y del calor latente de fusión del agua. ¿Qué es? ¿Qué es esto o qué son? Es la cantidad de calor liberada o absorbida al cambiar de estado. De hielo a agua sería el calor latente de fusión y de agua a vapor sería el calor latente de vaporización. Ambos son muy elevados
540 calorías por gramo en el caso de la vaporización y 80 calorías por gramo en el caso de la fusión. Y la pregunta que tengo aquí es ¿por qué son tan... La pregunta que tengo aquí es ¿por qué son tan diferentes? Bueno, la razón de por qué son tan diferentes es porque, claro, esto depende de la cantidad de puentes de hidrógeno que se tengan que romper. Para pasar de hielo a agua no hay que romper todos los puentes de hidrógeno. Basta con romper parte de esos puentes de hidrógeno de manera que se empiecen a formar esos racimos parpadeantes que tienen también puentes de hidrógeno. Luego, solamente hay que romper una parte. Pero para evaporar el agua, para vaporizarla del todo, hay que lograr que todas las moléculas de agua rompan todos los puentes de hidrógeno que forman con las demás. Con lo cual, claro, hace falta más energía para romper todos los puentes de hidrógeno que para romper solo unos pocos. Si rompo solo unos pocos, tengo líquido, pero para tener vapor tengo que romperlos todos. ¿Qué consecuencias tiene que el calor latente de vaporización y el calor latente de fusión sean elevados? Bueno, en el caso del calor latente de fusión del agua, que al fin y al cabo se trata de que se rompan puentes de hidrógeno, pues lo que sucede es que el calor liberado en reacciones bioquímicas exotérmicas, es decir, las que liberan calor, es fácilmente absorbido en el medio acuoso. Se supone que ese calor puede romper algunos puentes de hidrógeno sin que la temperatura suba, y estamos hablando del medio líquido. Pero además también tenemos un mecanismo amortiguador que frena la elevación de la temperatura porque el agua absorbe mucho calor al evaporarse. Ya hemos dicho que el calor latente de vaporización es muy elevado. ¿Por qué absorbe mucho calor? También lo hemos explicado. Hace falta que, para que el agua se evapore, se rompan todos los puentes de hidrógeno que una molécula de agua forma con las demás. Así que continuamente perdemos agua por la piel, por los pulmones en forma de vapor de agua y también en forma líquida, en forma de sudor, que también se produce para que se evapore. Es decir, durante la respiración estamos perdiendo vapor de agua. En la piel, si hace calor fuera, ¿verdad? Si tenemos calor, estamos generando también energía metabólica. El agua sale en forma de sudor y cuando llega a la superficie se va a evaporar. Y esa evaporación va a absorber el calor latente de evaporación. Y lo que va a conseguir esto es que el organismo se refrigere. Así pues, gracias al sudor, en condiciones de temperatura ambiente extremadamente altas, el alto calor latente de vaporización del agua permite mantener una temperatura del organismo incluso inferior a la del medio ambiente. Es decir, incluso si fuera hay 40 grados, nuestro organismo no tiene por qué subir de 37, siempre y cuando el agua se pueda evaporar. Obviamente, si la presión de vapor de fuera, es decir, la humedad relativa afuera, impide que el sudor se vaya evaporando, entonces no podremos evacuar el calor, la temperatura corporal subirá, será como si tuviéramos fiebre y podremos tener un golpe de calor. ¿De acuerdo? Este es el mismo mecanismo, el de la evaporación del agua para refrigerarnos, que explica cómo funciona un botijo. Un botijo de cerámica es permeable al agua, el agua del interior rezuma por la pared, cuando llega al exterior se evapora, al evaporarse absorbe el calor latente de evaporación y ese calor latente lo retira de la vasija, lo retira de la pared y lo retira del agua, con lo cual el agua del botijo está a una temperatura inferior a la del medio ambiente, siempre y cuando, como digo, el agua se pueda evaporar y la presión relativa del exterior permita esa evaporación del agua. Otra importante propiedad del agua, que también se explica por la formación y destrucción de puentes de hidrógeno, es que es muy buena conductora térmica, pero sin embargo es pobre conductora eléctrica, aunque esta última propiedad tiene poco impacto en, digamos, las actividades vitales. ¿A qué se debe la conductividad térmica del agua, que es muy elevada? Pues se debe a la formación y destrucción constante de los puentes de hidrógeno en esos racimos parpadeantes o fluctuantes, que claro, transmite rápidamente energía cinética entre las moléculas de agua. Como están chocando todo el rato, formando puentes de hidrógeno y destruyéndose, cuando se calienta el agua por una zona, bueno, esa energía cinética que adquieren las moléculas de agua en esa zona, rápidamente, gracias a esos racimos parpadeantes, se va a transmitir por todo el cuerpo del agua, digamos, por donde haya agua. Esta propiedad facilita la termorregulación corporal, al conducir fácilmente el calor y por tanto iguala con rapidez la temperatura de diferentes partes de la célula o del organismo. Sin embargo, el agua pura es un mal conductor de la electricidad, ya que no permite el paso de electrones de molécula a molécula. Es decir, aunque es un dipolo, los electrones no pasan de molécula de agua a molécula de agua, que eso es lo que haría falta para que fuera una buena conductora eléctrica.
Entonces podemos tener la idea de que es buena conductora eléctrica, pero solo si tiene iones disueltos. Son los iones disueltos los que transportan los electrones. Pero si tenemos agua destilada, agua pura, y intentamos medir o intentamos ver si es conductora, veremos que no lo es. Solamente es el agua que contiene iones disueltos la que es capaz de conducir la electricidad. Otra consecuencia de la formación y destrucción de los puentes de hidrógeno en el agua líquida es que la densidad del agua es máxima a 3,98 grados centígrados y es mínima en estado sólido, lo cual es una importantísima excepción, ya que es uno de los poquísimos materiales que son menos densos en estado sólido que en estado líquido. La densidad del agua líquida es muy estable y varía poco con los cambios de presión y temperatura. Sin embargo, sí que hay variaciones. Y la densidad mínima se alcanza en el estado sólido. Y la densidad mínima se alcanza en el estado sólido. Lo que, como he dicho, es una importante excepción en comparación con otros líquidos. ¿Por qué el hielo es menos denso que el agua líquida? Bueno, esto es algo que podéis reflexionar vosotros, pero ya lo hemos mencionado antes. Puesto que todas las moléculas de agua en el hielo están formando puentes de hidrógeno, están alejadas unas de otras esa distancia, la distancia que supone cada puente de hidrógeno. No hay ninguna molécula libre entre medias que no esté unida a las demás por esa distancia de los puentes de hidrógeno. En cambio, en el agua sí hay moléculas que no están unidas a las demás por puentes de hidrógeno. Esas moléculas de agua caben entre los huecos que dejan las moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno, con lo cual ocupan un volumen menor. Y por tanto, si el volumen es menor, el agua será más densa. Esta excepción de que el hielo es menos denso que el agua líquida resulta fundamental para la vida sobre la Tierra y también para la vida sobre otros planetas si existe. ¿Por qué? Pregunto aquí, ¿qué sucedería en la Tierra si el hielo fuera más denso que el agua líquida? Bueno, lo que sucedería sería que llegarían los inviernos, el agua se congelaría en la superficie del océano, caería hacia el fondo. En el fondo, ya sabéis que el hielo no es necesariamente sólido. Los glaciares indican que el hielo tiene cierta posibilidad de moverse y ese hielo en el fondo del océano iría recubriendo todos los fondos del océano. Luego el agua de la superficie se helaría, caería hacia el fondo del océano y ahí se acumularía el hielo. Poco a poco, es decir, si mañana de repente alguien cambiara esta propiedad del agua e hiciera que el hielo fuera más denso que el agua líquida, poco a poco el planeta iría acumulando hielo en el fondo del mar, en el fondo de los océanos, y al final solamente nos quedaría una capita de agua, a lo mejor en la parte ecuatorial, en donde, bueno, la temperatura sería suficiente como para que esa parte fuera agua líquida, pero desde luego a partir de una cierta profundidad de los océanos todo sería hielo. En estas condiciones es muy difícil que la vida surja, que la vida evolucione, porque la vida, como ya mencionaremos más adelante también, es líquida y necesita el estado líquido, necesita agua en estado líquido. Volvemos a incidir aquí en que la densidad del agua es máxima a 3,98 grados. ¿Por qué? Pues ya lo hemos explicado, volvemos a repetirlo. La distancia en media entre las moléculas de agua en el hielo es mayor, es máxima en el hielo y es una distancia menor en el líquido. De hecho, la distancia menor sucede a 3,98 grados, ¿de acuerdo? Con lo cual esa, proporción entre las moléculas de agua unidas y las moléculas de agua que están libres, pues es, digámoslo así, mínima, la distancia es mínima a 3,98 grados. ¿Qué pasa a más temperatura? Pues obviamente las moléculas adquieren energía cinética, chocan unas con otras. La distancia media entre ellas aumenta por ese aumento de la energía cinética. Se separan, el cuerpo se dilata, claro, el agua se dilata y entonces empieza a perder densidad, empieza a tener una densidad menor. Luego a 4 grados es un punto en donde tenemos esa densidad que es máxima. Si bajamos la temperatura, las moléculas de agua empiezan a formar más puentes de hidrógeno, se separan más entre sí y adquirimos la densidad del hielo, que es básicamente la mínima. A más temperatura de 4 grados, lo que he explicado antes, las moléculas de agua se separan más entre sí y también tenemos una densidad que va disminuyendo. Y tenemos aquí una pregunta para que reflexionéis. ¿Qué sucede con la temperatura de congelación de agua a mayor presión? Fijaos que
el agua se congela cuando las moléculas se separan a distancia máxima. Si pongo más presión, lógicamente pongo un impedimento para que las moléculas se separen. Harían falta pues más frío, es decir, que los puentes de hidrógeno no se rompieran, que fueran más estables, que la temperatura fuera menor, para mantener esa estructura del hielo. Luego lo normal es que a mayor presión la temperatura de congelación disminuya, es decir, sea menor de 0 grados. Hace falta bajar más la temperatura para mantener los puentes de hidrógeno fijos, de manera que la presión no me los rompa. Y si no, pues me los podría romper y evidentemente si me los rompe no se congela el agua. El agua congelada, todas las moléculas tienen que formar puentes de hidrógeno. Pasamos a hablar ahora de la tensión superficial del agua, que es también muy alta y esto también tiene un efecto importante para la vida. ¿Por qué es muy alta? Porque las moléculas de agua en la superficie de cualquier líquido... ¿Por qué es muy alta? Porque las moléculas de agua en la superficie forman puentes de hidrógeno con otras que están situadas a su nivel y no tienen más remedio que formar esos puentes de hidrógeno. Porque claro, la diferencia de cargas entre el hidrógeno y el oxígeno forma ese dipolo y como estoy en la superficie, pues formo una capa de moléculas de agua que tienen esos puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Aquí tenéis esa capa de moléculas de agua que solamente pueden formar puentes de hidrógeno con las de la superficie. Y por tanto se mantienen relativamente fijas. Esta tensión superficial es la más alta después de la del mercurio. Lo que sucede es que casi todas las sustancias que se disuelven en el agua lo que hacen es interferir la formación de esos puentes de hidrógeno en la superficie, con lo cual disminuyen la tensión superficial. Porque esas sustancias, como digo, molestan a la formación de esos puentes de hidrógeno. Las proteínas, por ejemplo, son capaces de disminuir la tensión superficial del agua. Los detergentes que empleamos el día a día para lavar los platos y lavar la ropa también rompen la presión o la tensión superficial del agua, ¿de acuerdo? Pero estas proteínas son muy importantes porque facilitan los intercambios moleculares. Si hubiera una tensión superficial en cualquier parte donde hay agua o hay una superficie, pues esa superficie sería difícil de romper. De hecho, es difícil de romper. Fijaos que hay animales que son capaces de posarse sobre esa capa de agua de la superficie. Por tanto, no es fácil de atravesar. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es que ciertas proteínas y ciertas sustancias rompen esta capa de moléculas de agua en la superficie y me disminuyen la tensión superficial y esto facilita los intercambios moleculares al disminuir la resistencia a la ósmosis también. Por ejemplo, las proteínas surfactantes del pulmón son imprescindibles para permitir la respiración, porque si no rompieran la tensión superficial en el pulmón, los pulmones no se podrían dilatar, no tendríamos fuerza, el aire de la atmósfera no tendría suficiente fuerza para entrar en los pulmones y romper esa tensión superficial. Los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua las mantendrían fijas, las moléculas de agua no se querrían separar, no se quieren separar, formando esos puentes de hidrógeno, con lo cual el pulmón no podría hincharse y evidentemente si el aire no entra, pues no podemos respirar. Pasamos ahora a explicar una de las interacciones más importantes en las que el agua interviene, que son las interacciones hidrofóbicas, que como digo aquí, no son interacciones, son más bien un efecto que el agua produce. ¿Cuál es este efecto? Pues el efecto es que el agua asocia a los grupos apolares entre sí, los separa de sí misma, los agrupa. Las moléculas o grupos apolares que se van agrupando en el agua lo hacen no porque tengan afinidad entre sí. Es decir, esto no se debe a una interacción de la parte apolar de estas moléculas anfipáticas. No, puede haber una interacción de Van der Waals, pero no es eso lo que es el efecto hidrofóbico. Eso se debe a que el agua excluye a estas partes que tienen estas moléculas, estas partes hidrófobas, con las que el agua no puede interaccionar porque forma puentes de hidrógeno alrededor de ellas. Para entenderlo quizás, bueno, aquí lo tenemos en la imagen, es como que cada molécula hidrófoba que no puede interaccionar con el agua es como si fuera una burbuja de aire que se mete en el interior. Alrededor de esa burbuja de aire, en la superficie de esa burbuja de aire, se genera una capa de agua como la tensión superficial. Y las moléculas ahí, como no pueden interaccionar con nada más, se ven obligadas a interaccionar con las vecinas y a formar una capa ordenada de moléculas de agua alrededor de cada molécula hidrófoba.
Aquí lo tenéis en este ejemplo, en donde las moléculas de agua están libres, formando puentes de hidrógeno como quieren, entre ellas, formándolos, rompiéndolos, pero cuando entra una molécula, en este caso anfipática, la parte hidrófoba fuerza a las moléculas de agua a ordenarse alrededor. ¿De acuerdo? Y esto es lo que es la base del efecto hidrofóbico, que tiene que ver, como ahora vamos a ver, con la entropía. Pero antes tenemos una pregunta. La pregunta es, ¿existen interacciones o existe efecto hidrofóbico en el aceite de oliva o en el de girasol? Evidentemente, si tenemos una botella de aceite de oliva solo con aceite o de girasol solo con aceite, no puede haber efecto hidrofóbico, porque el efecto hidrofóbico necesita de la presencia de agua. Lo que hay en la botella de aceite de cualquier tipo es interacciones de Van der Waals, pero no hay efecto hidrofóbico porque no hay agua en una botella de aceite de oliva o de girasol. Bien, acabo de decir que las interacciones hidrofóbicas tienen que ver con la entropía y de hecho son posibles gracias al aumento de la entropía. Y pregunto aquí, ¿qué es la entropía? Seguramente sabéis que tiene que ver con el desorden y seguramente os han dicho que normalmente la entropía aumenta siempre en el universo. Pero la pregunta es, ¿puede quedarse estable o tal vez disminuir en algunas condiciones? Bueno, en primer lugar, vamos a ver lo que es la entropía, el concepto de entropía, desde un punto de vista, digámoslo así, pues intuitivo, si queréis, ¿no? La entropía está relacionada con la probabilidad de los estados en los que pueden encontrarse los sistemas. Claro, un sistema puede encontrarse en un estado ordenado o puede encontrarse en miles de estados desordenados o miles de millones de estados desordenados. Si los sistemas parten de un estado ordenado y dejamos que sus moléculas, sus componentes, de alguna manera se distribuyan al azar, empiecen a chocar unos con otros y se distribuyan al azar, lo normal es que el estado ordenado se pierda y se adquirirá otro estado, el que sea, uno concreto, pero que va a ser desordenado. Lógicamente con mucha mayor probabilidad porque no se va a mantener el estado ordenado inicial. Con lo cual, para cada estado ordenado que puede tener un sistema, existen muchos más estados desordenados posibles. Y estos son, por tanto, más probables. Es decir, es mucho más probable que un sistema cualquiera formado por moléculas, formado por partículas, esté en un estado desordenado que esté en un estado ordenado. Con lo cual, como digo, partiendo de un estado inicial ordenado, lo más probable es que alcancemos uno desordenado. Y eso es lo que quiere decir que la entropía aumenta. Que la probabilidad de que se genere desorden, que el orden inicial se pierda, es muy elevada. No quiere decir que sea imposible que volvamos a un estado ordenado. No es imposible. Las moléculas se podrían mover y por azar volverse a encontrar en el estado ordenado inicial. Pero claro, la probabilidad es muy pequeña. Y cuanto más moléculas tengamos formando parte de ese sistema, más pequeña es. Entonces, como digo aquí, insisto en el concepto, puesto que los sistemas moleculares se agitan y mueven sin cesar sus moléculas al azar, lo más probable es que si parten de un estado ordenado, adquieran uno cualquiera desordenado. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una posibilidad de estado ordenado, es el estado inicial. Si dejamos que estas partículas se suelten y empiecen a interaccionar y empiecen a moverse, pues lógicamente se adquirirá un estado concreto, como digo, será uno, pero ese estado será uno desordenado, porque solo hay un estado ordenado y, como digo, hay miles de millones posibles de estados desordenados, obviamente dependiendo del sistema que sea. En cualquier caso, esto es lo que supone el aumento de entropía. Como ya he dicho, no es imposible que los sistemas puedan adquirir orden. No está prohibido que un sistema se ordene, es simplemente improbable. Y podemos utilizar energía para ordenar a las moléculas. La entropía puede disminuir entonces. El orden tiene un precio energético. El orden, de alguna manera, hay que producir ese orden invirtiendo un trabajo en él. El orden, como digo aquí, es siempre temporal, el desorden es eterno. Entonces, ¿es perniciosa la entropía? No, desde luego que no. Sin ella la vida no existiría. Y volvemos a insistir en el concepto de este estado ordenado inicial y un estado desordenado final, en donde hay muchas posibilidades. Entonces, ¿cómo la entropía explica el hecho de que se produzca este efecto hidrofóbico
o interacciones hidrofóbicas, como se llaman, que lo que hacen es reunir, ordenar a las moléculas hidrófobas en un sitio del medio acuoso. No van a estar dispersas en el medio acuoso, se van a ordenar, se van a organizar, van a estar en un sitio determinado. Lo que tenemos es que, por ejemplo, si añadimos dos moléculas o dos gotitas de aceite al medio acuoso, se van a formar dos cavidades hidrófobas, que van a obligar a las moléculas de agua a ordenarse alrededor. Como ya he explicado antes, esto es como si fueran burbujas de aire, en este caso son burbujas de materia orgánica que no permite al agua interaccionar con ella, y lo que obliga es a que las moléculas de agua se ordenen alrededor. Bueno, estas moléculas de agua ordenadas alrededor, lo que sucede es que tienen una entropía menor. Es un estado desfavorable, es un estado más ordenado. Resulta que al añadir estas moléculas orgánicas al agua, lo que sucede es que las moléculas de agua se ven obligadas a ordenarse alrededor y por tanto la entropía disminuye. Ese nivel de entropía menor no es evidentemente lo más estable. El sistema evolucionará hacia entropía mayor. ¿Y cuál será el nivel mayor de entropía? Aquel que tenga la menor cantidad de moléculas de agua ordenadas. Cuanto menos moléculas de agua tenga ordenadas, más favorable será el sistema. Es decir, cuanto menos moléculas estén ordenadas, mayor será la entropía. Entonces, la entropía resulta que es menor, la entropía de las moléculas del agua, incluso también la suma de entropía de las moléculas de agua y de las moléculas orgánicas, es menor cuando todas las moléculas orgánicas están en una sola cavidad. Entonces, la entropía ha aumentado y este estado es más probable, porque, insisto, los estados desordenados son más probables que los estados ordenados. Y aunque parezca que este estado es ordenado con respecto a este de aquí, porque aquí hay dos partículas o dos gotitas y aquí hay una que se ha puesto en un sitio solo, luego parece que hay un mayor orden, no es verdad, porque las moléculas de agua que estaban ordenadas, o mejor dicho, las que están ordenadas aquí, alrededor de esta superficie, son menos moléculas que las que están ordenadas alrededor de la superficie de estas dos gotitas de sustancia orgánica. Y esto se ve mejor en esta diapositiva, en la que, como digo, las moléculas de no agua, que son las hidrófobas, se ordenan, pero porque las moléculas de agua se desordenan más. Tenemos aquí el ejemplo de una molécula orgánica que no puede interaccionar con el agua se ordena a su alrededor formando una tensión superficial, una superficie, y aquí pongo un número que es 9, que quiere decir que hay 9 moléculas de agua ordenadas alrededor de esta gotita o de esta molécula. Aquí tenemos otra molécula igual que también ordena 9 moléculas de agua alrededor. Así que aquí tenemos 18 moléculas de agua ordenadas. Pero cuando junto las dos moléculas en una, resulta que tengo el doble de volumen, pero no tengo el doble de superficie, porque la superficie aumenta con el cuadrado del radio. Si queréis, el volumen es con el cubo, con lo cual hay doble volumen, pero menor superficie. Si tengo menor superficie, tengo menor cantidad de moléculas de agua ordenadas a su alrededor. He liberado 5 moléculas de agua que antes estaban forzadas a estar ordenadas y ahora ya no están forzadas a estar ordenadas. La entropía ha aumentado. Con lo cual hay un aumento de orden de la no agua, pero hay un mayor aumento del desorden del agua. Entonces, esto es fundamental para la aparición de la vida y para el orden que caracteriza a los organismos vivos, porque parece que estamos organizados, que tenemos un nivel de entropía muy pequeño, pero no es así. Tenemos una gran entropía en el agua, lo que pasa es que esa entropía del agua ordena a las moléculas anfipáticas y a las moléculas hidrófobas, y esto hace que la vida y todos los procesos vitales sean procesos espontáneos, porque en general son aquellos en los que la entropía global aumenta. Aquí tenemos esta ecuación, en donde nos indica que cuando la energía libre, si os acordáis, es negativa, es cuando los procesos son espontáneos, y en este caso, si la entropía aumenta, incremento de S aumenta, como tenemos un término negativo en la ecuación, este incremento de G, esta energía libre, va a ser negativa. Y entonces eso quiere decir que el proceso es espontáneo. La importancia de las interacciones hidrofóbicas en la organización de las macromoléculas es evidentemente fundamental, porque intervienen en el plegado correcto de las proteínas, por ejemplo, la unión de los sustratos a los enzimas, la formación de las membranas celulares,
Evidentemente, las membranas se forman mediante interacciones hidrófobas. Excluyen del agua a los fosfolípidos, a la parte hidrófoba de los fosfolípidos de la membrana. Las proteínas, si tienen aminoácidos hidrófobos, pues estos aminoácidos hidrófobos van a ser excluidos del medio acuoso y se van a reunir normalmente en el interior de la proteína, dejando los aminoácidos hidrófilos al exterior, dejando a los aminoácidos hidrófilos al exterior, y esto es lo que conduce al plegado correcto de las macromoléculas. El ADN también se pliega de esa manera por interacciones hidrófobas, al menos en parte. Sí, tenemos puentes de hidrógeno entre las bases, como seguramente sabéis, pero eso no es todo. Hay también interacciones hidrófobas que excluyen determinadas partes de las bases del agua y estabilizan la estructura del ADN. Esto lo veremos con más detalle en los ácidos nucleicos. Tenemos un ejemplo de cómo el efecto hidrofóbico estabiliza la interacción, por ejemplo, entre los sustratos y las enzimas. Imaginaos un sustrato que tiene una parte hidrófoba y que está rodeado, por tanto, de moléculas de agua. Parte de ese sustrato está ordenando a las moléculas de agua. Lo mismo, la superficie de la enzima puede obligar a las moléculas de agua a estar ordenadas a su alrededor. Cuando se produce una interacción entre el sustrato y el enzima, parte de las moléculas de agua que estaban ordenadas son desordenadas, son liberadas. Se produce la interacción sustrato con el enzima y las moléculas de agua ordenadas en el medio se desordenan, son liberadas. La entropía aumenta y al aumentar la entropía, la estabilidad de la interacción es mayor. ¿Se favorece la estabilidad de este modo? ¿Por qué? Pues lógicamente porque tenemos un estado desordenado, que es más probable que volver a ordenar a las moléculas. Siempre el orden requiere energía, el orden es más improbable y por tanto que se separe el sustrato del enzima es obviamente un proceso desfavorable porque hay que volver a ordenar a las moléculas que se han desordenado en esta interacción. Por supuesto, el efecto hidrofóbico es fundamental en la organización de las moléculas anfipáticas, que son las que tienen doble simpatía. Tienen simpatía por el agua y tienen simpatía por la no agua, por la parte hidrófoba. Entonces, lo que sucede con esas sustancias es que la parte hidrófoba se agrupan y se sitúan ocultas al agua, y especialmente en las proteínas y en los ácidos nucleicos, especialmente en las proteínas y en los ácidos nucleicos, como ya he dicho, y en los lípidos anfipáticos, los fosfolípidos, por ejemplo, que forman la bicapa de las membranas celulares. Y estas bicapas son absolutamente fundamentales, porque son lo que separan, estas membranas separan, porque estas membranas separan la parte viva del interior de la célula de la parte no viva del exterior. Y estas membranas se forman gracias a las interacciones hidrofóbicas, al efecto hidrofóbico. Evidentemente, solo en medio acuoso. Si no hay medio acuoso, las moléculas anfipáticas no interaccionan igual, por supuesto. No van a formar esas membranas, no van a formar todas las estructuras celulares. Las células no existirían de no haber medio acuoso. Me refiero, no existirían en su organización como las conocemos hoy. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede con estas moléculas anfipáticas en la formación de micelas, que son estructuras globulares en donde las moléculas anfipáticas se ven forzadas por el aumento de entropía a organizarse en una estructura en donde la entropía va a ser máxima. ¿Y cuándo va a ser máxima la entropía? Cuando todas las moléculas orgánicas, la parte orgánica, está excluida del agua, el agua no tiene que interaccionar con ellas, no se tiene que ordenar a su alrededor, como se ve aquí, que están ordenadas a su alrededor. Aquí en la micela ya no están ordenadas y la parte hidrófila es capaz de interaccionar con el agua libremente. Esta parte hidrófila no obliga a las moléculas de agua a ordenarse. Con lo cual lo que tenemos aquí en estas micelas es un estado de entropía máxima. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante en el caso, por ejemplo, de los ácidos grasos, que hace falta aquí que el pH sea superior al pKa, y la razón es que el grupo carboxilo tiene que estar de alguna manera ionizado, porque si este grupo fuera COOH no tendría carga negativa, no sería tan hidrófilo como es el grupo carboxilo con una carga negativa. Si tengo un pH ácido, muchos protones en el medio,
Esos protones se unen a este ácido carboxílico y neutralizan la carga negativa. Tenemos un efecto ahí, aquí hidrófobo, no tenemos una molécula anfipática más. Sería una molécula más hidrofóbica, solo, ¿de acuerdo? Con lo cual, estas micelas no se podrían formar, porque se forman gracias a que tengo esta carga negativa en la cabeza polar. Un pH que es superior al pKa quiere decir que la mitad de los grupos carboxilos, o más de la mitad de los grupos carboxilos, están ya ionizados. Si tengo un pH inferior, es decir, tengo muchos protones, estoy en un medio ácido, tengo menos de la mitad de estos grupos carboxilos que van a estar con protones y entonces no se van a poder formar micelas, o se van a formar muy pocas. Cuando aumento el pH, los protones de este grupo carboxilo, si los tiene, los protones van a ser liberados porque hay pocos protones en el exterior, el pH ha subido, hay pocos protones, y entonces sí que se van a formar micelas con mayor facilidad porque esta molécula va a adquirir ese carácter anfipático. Si no, pues tiene menos carácter anfipático si tenemos el protón unido a este grupo carboxilo, lo que sucede cuando el pH es bajito, hay muchos protones, y eso sucede cuando el pH es menor que el pKa de este grupo carboxilo. Ya hemos mencionado antes que el agua es además disolvente de las moléculas polares, de los iones polares, lo hemos visto ya, no vamos a entrar mucho más en ello. La idea es que el agua debilita las fuerzas electrostáticas, entonces si tengo una fuerza de atracción eléctrica que depende de las cargas y de la distancia, que está aquí representada por R, pues obviamente la fuerza va a depender de esas cargas. Pero tenemos una constante que se llama la constante dieléctrica, que me va a disminuir la fuerza, porque me está dividiendo la intensidad de esta fuerza. Y el agua resulta que tiene una constante dieléctrica de 80, es decir, hay 80 veces menos fuerza en el agua que en el medio no acuoso, en donde no hay agua, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta constante dieléctrica elevada es la que permite que disminuya de alguna manera la intensidad de atracción entre los iones de cargas opuestas y se disuelvan en el agua, pasen a estar en el agua. Esta constante dieléctrica es muy alta debido a su polaridad y a la capacidad de establecer envolturas alrededor de los iones. Claro, si se establece una envoltura de agua alrededor de los iones, estos iones, como ya también he explicado antes, no se pueden acercar a una distancia más corta de atracción. Están impedidos por moléculas de agua y la atracción entre ellos solo se puede establecer a la distancia que el agua le permite. Debido a la geometría del agua y a la polaridad del agua, esa atracción resulta ser 80 veces menor que si no estuviera el agua interfiriendo en el medio. En el medio me refiero en el medio de estos dos iones. Con lo cual, la fuerza de atracción entre estos dos iones es 80 veces menor, como digo, en el caso del agua. Eso es lo que hace que la constante dieléctrica sea 80, precisamente porque la molécula de agua tiene esas propiedades de polaridad y de tamaño. Este concepto también lo hemos visto antes, cómo disuelve el agua el cloruro sódico mediante la hidratación y la estabilización de los iones sodio y cloro, los solvata, produce un anillo, digamos, alrededor de cada ion, una capa de moléculas de agua alrededor de cada ion, eso es la solvatación, las rodea de moléculas de agua y contrarresta así la tendencia a asociarse en esta red cristalina. De hecho, en presencia de agua, la red cristalina es diluida, es disuelta, es eliminada, porque el agua va llevándose, va arrastrando a esos iones de la red, los va solvatando y los va quitando de la red. Os planteo ahora una pregunta hipotética. ¿Qué le sucedería al valor de la constante dieléctrica D del agua si sus moléculas fueran de un tamaño mayor o si fueran de un tamaño menor? Bueno, podemos pensar que si las moléculas de agua tuvieran mayor tamaño y la polaridad se mantuviera y pudieran rodear a los iones, claro, al ser de mayor tamaño, rodearían a cada ion con una capa más grande. Eso quiere decir que alejarían a los iones todavía más, al ser más grandes de lo que son. Y entonces la fuerza de atracción se vería disminuida porque la distancia entre esos iones se vería aumentada. En cambio, si las moléculas de agua fueran de menor tamaño, pues lógicamente recubrirían el ion con una capa más pequeña, menos gruesa si queréis. Con lo cual, las cargas positivas y negativas de esos iones, por ejemplo el cloruro y el sodio, no se encontrarían tan alejadas. Habría menos distancia, con lo cual se atraerían más.
y la constante dieléctrica del agua sería más pequeña. Así que la constante dieléctrica del agua es la que es porque el agua es la que es, porque el átomo de oxígeno tiene esa talla, el átomo de hidrógeno tiene esa talla. La combinación del hidrógeno con el oxígeno forma el agua con un tamaño molecular, con una polaridad determinada. Y eso es lo que confiere esta propiedad del agua, de esta constante dieléctrica, de ese valor. Bueno, para ir acabando, vamos a hablar de otra de las propiedades también muy importantes del agua, que es la presión osmótica. La presión osmótica, evidentemente, deriva de la ósmosis, que es un proceso espontáneo por el cual las moléculas de agua atraviesan una membrana semipermeable que separa a dos disoluciones de diferente concentración. Es decir, el agua, que tiene un tamaño relativamente pequeño, es capaz de pasar por determinadas membranas, que son semipermeables. Semipermeables quiere decir que permiten el paso del agua, pero no permiten el paso de otras sustancias. Entonces, si tenemos una sustancia disuelta en el agua, que aquí la tenemos en color rojo, aquí tenemos un soluto, tenemos una membrana semipermeable, tenemos una membrana semipermeable en el fondo y tenemos agua pura, el agua va a atravesar esa membrana semipermeable atraída por los átomos, las moléculas, los iones del soluto y va a intentar diluir este soluto. Como consecuencia de esa penetración del agua a través de la membrana, la altura del nivel de agua en este tubo va a subir. Si yo quiero que el nivel de agua baje hasta el mismo nivel que estaba antes, entonces tengo que ejercer una presión. Tengo que poner un pistón y ejercer una presión. Bueno, la presión que tengo que ejercer para que esto vuelva al estado original sería la presión osmótica. ¿De acuerdo? Entonces, como digo aquí, la membrana deja pasar el agua, pero no el soluto. El agua pasa de la disolución más diluida a la más concentrada. Y esto, claro, es importante, por ejemplo, para las células. Si tengo una célula, en este caso un eritrocito, que está en una solución que tiene la misma presión osmótica que la célula, el agua entra y sale, pero no hay un, digamos, tráfico neto de agua ni de dentro a fuera ni de fuera adentro. Hay un equilibrio, lo que entra es igual que lo que sale. Las gallinas que entran por las que salen, como diría un conocido cómico español. Bueno, si tenemos un medio hipotónico, tiene menor presión osmótica que la célula, el agua penetra a la célula desde fuera hacia adentro. La célula se hincha y se podría romper porque la membrana no aguantaría esa presión. Y si tenemos un medio hipertónico, resulta que lo que sucedería es que el agua saldría del interior de la célula a través de la membrana hacia el exterior. La célula se encogería, se concentraría y la concentración de sustancias en su interior obviamente variaría y también sería un problema para la vida. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que sería la presión osmótica y tengo aquí una pregunta para que la reflexionemos. ¿Qué sucedería con la presión osmótica si las moléculas de agua fueran de menor tamaño? Y tengo aquí una pregunta para que la reflexionemos, que es ¿qué sucedería con la presión osmótica si las moléculas de agua fueran de mayor tamaño? Es decir, todavía pueden atravesar la membrana, pero son un poquito mayores. ¿La presión osmótica cambiaría o no? Bueno, os adelanto que la respuesta es que no, porque la presión osmótica depende de la concentración del soluto. Es decir, si en este tubo de aquí arriba pongo más soluto, la presión osmótica subirá. Claro, si las moléculas de agua son más grandes, tendrán más problemas de pasar la membrana. Con lo cual, el proceso de subida de nivel será más lento. Pero al final, en el equilibrio, la presión osmótica dependerá de la concentración de soluto que haya tenido que ser diluido, no del tamaño de las moléculas de agua, siempre y cuando esas moléculas de agua atraviesen la membrana, claro. Si las moléculas de agua aumentaran de tamaño, es decir, algún extraterrestre extraño tuviera ese poder y nos hiciera aumentar las moléculas de agua de tamaño de tal manera que no pudieran ya pasar por ninguna membrana, entonces evidentemente el proceso de osmosis no podría tener lugar, porque se debe al paso de las moléculas de agua a través de membranas que son semipermeables, que dejan pasar el agua, pero no dejan pasar otros solutos o otras moléculas. Entonces, la presión osmótica es evidentemente importante para la vida, porque las membranas celulares son membranas osmóticas, dejan pasar el agua. Lo que pasa es que no son estrictas, es decir, además de dejar pasar el agua,
dejan pasar también ciertos iones, ciertos nutrientes, ciertos productos de desecho. Las proteínas, en cambio, no la pueden atravesar, pero sí que tienen una gran cantidad de grupos cargados en el interior, lo cual esto consigue que la osmolaridad, con lo cual se consigue que la osmolaridad aumente, sea muy elevada. Es decir, cada molécula de proteína tiene grupos cargados que van a participar en atraer el agua desde fuera adentro, porque la osmolaridad es el número de moles de partículas que contribuyen a la presión osmótica. Una molécula de proteína es una partícula, pero si tiene muchos grupos cargados que pueden interaccionar con el agua, es como si fueran solutos y va a atraer el agua para diluir esos solutos, con lo cual, evidentemente, va a aumentar mucho la presión osmótica debido a esa proteína, por ejemplo, intracelular. Puede haber muchas de ellas que tienen un efecto importante sobre la presión osmótica. Entonces, en el equilibrio, al final, las distribuciones iónicas totales no son iguales entre dentro y fuera de la membrana celular. Hay una serie de concentraciones intracelulares, hay muchos iones inorgánicos mayores dentro que fuera de la célula. Y esto permite un cierto desequilibrio, un cierto potencial de membrana que es muy importante. Potencial, ¿por qué? Porque hay una diferencia de cargas negativas o positivas entre fuera y dentro de la membrana. Y esto es lo que vemos en esta diapositiva, en la que efectivamente tenemos una diferencia de carga entre fuera y dentro de la membrana celular, además de la presión osmótica, de la osmolaridad, de los iones que hay dentro y fuera, tenemos otra serie de factores, y esta simetría, como decía, origina un gradiente eléctrico, que es el potencial de membrana, que permite la conducción eléctrica a través de la membrana, transporte activo, incluso el transporte pasivo, y bueno, la transmisión nerviosa es fundamental esta diferencia de cargas entre la membrana, la parte externa y la parte interna de la membrana, fundamental, y en esta diferencia de cargas tiene que ver la propiedad de la presión osmótica del agua. Así que estas propiedades, desde luego, del agua son absolutamente fundamentales para, como hemos visto, muchos procesos vitales. La consecuencia de esta presión osmótica pues es tan importante que las células tienden a hincharse por la entrada de agua. Normalmente esto es lo que sucede, porque las células tienen una concentración mayor de solutos en el interior que lo que hay en el exterior, salvo que estemos en un medio isotónico, es decir, que haya igualdad de presión osmótica, que es lo que tenemos aquí en el centro. Normalmente el agua tiende a entrar. Entonces muchas células expulsan determinados iones orgánicos. Entonces muchas células expulsan activamente iones inorgánicos, es decir, quitan soluto del interior. Y al quitar soluto del interior, el agua tiende a entrar menos. Y de esta manera controlamos el volumen celular. Pero claro, para eso necesitamos energía. Necesitamos bombear fuera. Necesitamos bombear fuera iones que normalmente tienden también a estar dentro. Así que hay que gastar energía en ello. Para evitar ese gasto de energía, aunque lo empleen de otra manera, porque al fin y al cabo tienen que aunque lo emplean de otra manera, porque al fin y al cabo tienen que fabricar la pared, las bacterias fabrican. Para evitar ese aporte de energía, las bacterias cuentan con una pared celular rígida, pero claro, también hace falta energía para fabricarla, ¿no? Esta pared rígida impide la entrada del agua a través de la membrana. El agua no podría pasar a través de esa pared, es decir, esa pared bacteriana no es ya semipermeable. Algunos protozoos tienen una vacuola contráctil, que lo que hace es, como una bomba de expulsión de agua, se contrae y va expulsando agua al exterior. El agua que va entrando a través de la membrana es expulsada gracias a la contracción de la vacuola. Y luego, obviamente, los organismos multicelulares mantienen un medio extracelular isotónico, como indico aquí. Normalmente lo que hacemos es a través del control de los electrolitos, de los riñones, en fin, todo el control del pH, de los electrolitos de la sangre. Lo que hacemos los organismos complejos es mantener una sangre, un plasma que es isotónico, es decir, no genera presión osmótica a las células, y eso se consigue también expulsando iones como el sodio, que puede ser expulsado en la orina, por ejemplo, que también evidentemente nos lleva un gasto de energía. Con lo anterior damos por terminada la primera parte del tema 1,
que ha versado, como habéis visto, sobre el agua. Tendremos otro vídeo sobre la segunda parte, que es la química fundamental de la vida, que además de hablar de eso, tendrá una parte, digamos, extra, que no entraría en el examen, sobre la importancia de, bueno, el agua y la manera en que se generó la Tierra y la Luna en el origen de nuestra civilización. Espero que este vídeo os haya gustado y espero también que abordéis con alegría. Y espero también que abordéis los siguientes vídeos con entusiasmo y alegría.